no me gustaría partir de cero, de que creo que primero también es importante saber si ustedes tienen como ya un poco de noción del tema y sobre todo para saber cómo lo vamos a estar abordando, las diferentes preguntas que seguimos teniendo respecto a lo que es el tema de la interculturalidad, el tema de hablar de la identidad y todos los procesos que conlleva. Pues no sé, si hay alguna participación, ¿no? Dentro de esta sesión que vamos a tener, pues vamos a empezar hablando de que el tema del hablar de una interculturalidad, de hablar de nuestros elementos, ¿no? Como el nombre de la sesión o el nombre del taller que en esta ocasión vamos a tomar es el tema de diversidades humanas, ¿no? El tema de diversidades humanas, pues, ¿qué hace? Lo que hace es que nosotros podemos también tanto comprender estas manifestaciones culturales, lingüísticas, la forma de pensar, la forma de ser, la forma de estar en una sociedad determinada, como puede ser propiamente las poblaciones en los diferentes asentamientos, que no hablamos únicamente de las personas indígenas, sino que más bien hablamos de un conjunto de factores que hacen que un grupo social, un grupo cultural, un grupo que valga la expresión, ¿no? Que se agrupa por intereses que lo hacen sentir y lo hacen también ver esta realidad, ¿no? Y para ello, pues vamos a ver un video de interculturalidad que nos permita contextualizar un poco de cómo vamos a estar abordando el tema, sobre todo para que despierte como estas curiosidades, estas ideas, ¿no? De qué van la interculturalidad, porque a veces únicamente sabemos, pero a partir de lo que nos han contado, o a partir de inmiscuirnos en el activismo, o a partir de leer algunos autores, ¿no? Sí, sin embargo, creo que algo que tenemos que tener presente es que el tema de la interculturalidad, pues sigue siendo un tema de debate, ¿no? Aún no existe una sola mirada de la interculturalidad, sino que existen las miradas de la interculturalidad que se construyen y se habla desde los enfoques que cada autor, que cada persona, desde su sentir, desde su pensar, pues están dialogando día con día. Entonces vamos a proceder a ver el video. Bien, profe. La interculturalidad. Empecemos por entender lo que es la cultura, la pluriculturalidad y la multiculturalidad hasta llegar a la interculturalidad. Cultura. Para la UNESCO, la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Él engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Pluriculturalidad. Pluriculturalidad se refiere a la presencia simultánea de muchas culturas en un mismo territorio y que pueden tener posibles interrelaciones. El pluralismo cultural debe ser una categoría en todas las sociedades democráticas, visibilizando la existencia de muchas culturas en un mismo territorio con el fin de reconocer al otro en igualdad. Multiculturalidad. El término multiculturalidad es solamente descriptivo,
y se refiere a la variedad de culturas existentes dentro de un mismo espacio local, regional, nacional e internacional. Sin embargo, no contempla relaciones entre estas. Como hemos visto, las acepciones pluri y multi se refieren más a la cohabitación de varias culturas en un mismo espacio geográfico, como elemento aglutinador, lo cual no necesariamente significa interrelación entre estas culturas. La interculturalidad busca eliminar la subordinación de personas, conocimientos y saberes entre culturas. Transformar las relaciones al interior de las culturas por medio de la interacción para que no haya culturas superiores o inferiores. Transforma relaciones de poder en un proceso de autoafirmación y reconocimiento del otro, basado en el diálogo intercultural. Es la construcción desde la gente y con la gente. Entonces, ¿qué es la interculturalidad? Para la Fundación Futuro Latinoamericano, la interculturalidad va más allá de un concepto. Es una forma de vida. Un proceso con un enfoque transformador que parte del autoconocimiento y el reconocimiento de la diversidad, generando condiciones de diálogo y relaciones interculturales en igualdad de condiciones de dignidad para lograr formas de vida complementarias hacia la sostenibilidad. Este proceso de interculturalidad es como una espiral, la cual tiene los siguientes niveles. Conocimiento. Autoconocimiento. Superar el propio racismo, resistencias y prejuicios. Autoestima e identidad individual y cultural. Conocimiento del otro. Identidad. Prácticas culturales. Creencias religiosas. Respeto. Trato con dignidad. Trato como sujetos. Escucha respetuosa. Libre expresión de percepciones, ideas y creencias. Reconocimiento del otro. Existencia de otros modelos de percepción de la realidad. Diálogo horizontal. Interacción con igualdad de oportunidades. Reconocimiento de que no hay una verdad única. Empoderamiento. Relación ganar-ganar. Comprensión mutua. Existe comprensión mutua cuando hay entendimiento del otro. Enriquecimiento mutuo. Sintonía y resonancia. Capacidad y disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro. Empatía. El ponerse en los zapatos del otro. Sinergia. 1 más 1 no es igual que 2, sino más. Obtención de resultados que son difíciles de conseguir de manera individual. El valor de la diversidad. Complementariedad. El encuentro entre iguales y diversos. Es decir, tú eres tú, Yo soy yo. ambos somos nosotros, sin dejar de ser. Tú. Y yo. La interculturalidad implica Conocimiento y autoconocimiento. respeto, Diálogo horizontal. comprensión mutua, Sinergia. complementariedad. Les invitamos a vivir la interculturalidad para juntos Construir territorios de paz. Bueno, pues si bien no sé qué les pareció el video, me gustaría escucharlas. Si alguien gusta tomar la palabra. Hola, profe. Bueno, contestando a la pregunta que me hacía, soy Brenda. Sí, justo no tuve la oportunidad de conectarme el lunes, pero vi esta
revisando apenas hoy en la tarde el correo que mandó y bueno, ya recuperé la liga de inicio, entonces voy a revisar con más tiempo el material completo. Y pues bueno, afortunadamente he tenido en los últimos años conocimiento del tema, debido a que entré a trabajar a la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que justo en estos últimos meses, bueno, en este mes, en el mes de septiembre, recientemente, pues bueno, está teniendo una serie de cambios para adherirse a lo que fue también la Dirección General de Educación Indígena. Entonces estamos en un proceso de transición, pues para constituir lo que ahora se denominará Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Hace 3 años entré a trabajar ahí, a la CGIB, y bueno, ahí tuve la oportunidad de profundizar sobre el tema de interculturalidad, que me ha parecido un tema bastante relevante y también algo que nos, como educadores, porque además soy docente, como educadores creo que es muy necesario que se esté trabajando en las aulas todo el tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros nos dedicamos ahí a difundir el enfoque intercultural en los diferentes espacios de convivencia, de trabajo académico, investigativo, pedagógico, en todos los escenarios que se pueda difundir el enfoque, es en donde nosotros, bueno, incursionamos, ¿no? Aunque primariamente, pues bueno, al ser una institución de gobierno, pues está también dirigida a los organismos de gobierno, ¿no? A las instituciones públicas. Entonces, pues sí, vi el taller, ya había visto el taller, me parece que ya lo habían impartido antes, solo que no tuve, creo que lo vi ya cuando había empezado, y ya no tuve oportunidad de inscribirme, pero ahora que vi que se abrió esta nueva emisión, pues me pareció importante darle seguimiento. Le agradezco mucho, profe. Muy interesante el video. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias por esta aportación que realizas, sobre todo, pues venir como con esta idea de que, pues en realidad aquí estamos construyendo el diálogo en conjunto y tratamos de buscar pues estos procesos de reflexión que nos permitan dar cuenta de la realidad que vivimos y que estamos viviendo día con día respecto a la diversidad existente en el país y a nivel mundial, ¿no? Porque ya más adelante, conforme avancen las sesiones, iremos profundizando, por ejemplo, al parecer en la formación de la lengua y la cultura, pero principalmente en la lengua, el lenguaje y la manera en cómo se van diversificando en los entornos urbanos a urbanos y de país a país, así como la permanencia de otros conocimientos y saberes que están en los contextos determinados, como podrían ser las poblaciones indígenas y también las poblaciones afro, las poblaciones de Europa del Este, de varias partes del mundo, que no solamente se habla desde una sola posición, ¿no? Que en algunos lugares tiene mayor ventaja, como en el caso también de entender desde dónde se parte cuando hablamos de la interculturalidad, pues se vuelve un papel fundamental, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en países como Alemania, que tiene el proceso de interculturalidad, ¿no? La interculturalidad entendida desde una visión completamente occidental, en el cual se permite y se da paso a la incorporación de las poblaciones de migrantes, las migraciones que vienen de África principalmente, de Marruecos, que entre otros países, ¿no? Países que también países latinos, países de todas partes, empiezan a llegar y son como nichos de llegada de migrantes de todo el mundo y que al estar ahí también buscan incorporarse y que pues el gobierno alemán como tal pues ha generado mecanismos para la incorporación de los saberes, la incorporación de las personas que llegan a la ciudad, ¿no? Al país, y que esta visión de interculturalidad pues también tiene otros tintes, tiene otros objetivos,
y que pues a veces va a distar o a veces va a transversalizarse con la manera en cómo en América Latina, como desde la Via Yala, como nosotros también empezamos a pensar y a plantearnos la interculturalidad de nuestros pueblos. También tenemos el caso de Canadá, en el cual tiene una recepción de migrantes latinos y también europeos de todo el mundo también están llegando a Canadá y la manera en cómo se ha incorporado. Ahí es muy interesante, ¿no? El tema de la interculturalidad, cómo ha incorporado a las personas, a los italianos, a los rumanos, a los latinos de habla hispana y entre otras agrupaciones, que podríamos decir que no son agrupaciones minoritarias, pero que son poblaciones que pues de alguna forma tienen como este impacto y esta relación con el otro, ¿no? En el cual pues llegamos a Canadá, en el cual está seccionado, ¿no? Una parte de habla eh, que es angloparlante y la otra que es como la francófona, ¿no? Que pues de alguna manera van generando políticas de integración de las poblaciones que son como de llegada, pero una de las grandes preguntas que nos podemos realizar respecto a la interculturalidad que se vive en Canadá es sobre todo la incorporación. ¿Por qué siempre es difícil la incorporación de las poblaciones originarias de los países, como es el caso de Canadá, que están los Inuit, que es una población indígena que está presente, que tiene sus usos y costumbres, que tiene un respeto que tienen como una forma de autogobierno, pero que viven como aislados y poco se les incorpora en este desarrollo nacional que tiene el país, ¿no? Pero no sucede lo mismo con las poblaciones que llegan, ¿no? De migrantes y que ellos son incorporados con mayor facilidad desde esta visión de la interculturalidad. Pareciera entonces que ahí hay una interculturalidad seccionada que únicamente incorpora a cierto sector y pues los sectores que siguen siendo vulnerados, pues de alguna u otra forma, pues son las poblaciones que históricamente pues están asentados en esos espacios, como también podríamos ver en el caso de Australia, ¿no? En el tema este, por ejemplo, en Nueva Zelanda, perdón, en Nueva Zelanda con el tema de los maorí, ¿no? Los maorí como una población que es la mayoritaria en este momento, pero que ha tenido eh, diversos elementos y diversos complejos que la hacen y lo hacen entenderse y pensar como la, la interculturalidad, pues desde una visión propiamente eh, desde la visión de los pueblos. Entonces, a partir de esto vamos a tener que incorporar estos elementos para entender más allá de lo que podríamos eh, ver a simple vista, ¿no? Como a veces nichos de llegada, pero no es así para todas las poblaciones y para todos los sectores. Y bueno, denme un minutito, no voy a cambiar de lugar y en un momento le regreso. Claro, sin problema.
Bueno, pues si bien como les estoy comentando, entonces estos elementos de alguna forma pues nos permiten plantearnos estas grandes preguntas respecto a la interculturalidad y permiten incorporar nuevos elementos, pero creo que cuando nosotros empezamos a hablar de estas ideas de la interculturalidad, pues creo que como antecedente es importante reconocer y saber y reconocer el tema de qué viene, ¿no? Como bien en el video nos mostraban, el tema de las culturas, pues las vamos a entender como individuos que pertenecen a diferentes culturas vivas junto a cualquiera que sea el estilo de vida que ellos hayan elegido, ¿no? Y pues aquí vamos a ver esas características que van a dar cuenta de la forma de vida comunitaria, ¿no? El tema de la multiculturalidad, más bien, también tenemos que entenderla que parte de una definición que realiza el Estado, que realiza una institución que al mismo tiempo empieza a dar un proceso de reconocimiento hacia los grupos con diferentes estilos de vida, con diferentes maneras de plantearse y de posicionarse ante una realidad, ¿no? De ahí creo que el papel de los sistemas o de los aparatos de Estado, de los sistemas como tal, pues nos hablan se da paso, ¿no? Como en los años 70s, 80s, se empieza a hablar de la pluriculturalidad y se empieza a resaltar únicamente como esta presencia de diferentes grupos lingüísticos, grupos culturales, grupos identitarios, y no se entiende más allá de ello. Luego tenemos el siguiente paso que habla de la transculturalidad, y en el caso de la transculturalidad, pues empieza a entenderse como este paso que se da de un lugar determinado a otro que se explora, se conoce y se incorpora a la cotidianidad de las personas. Sobre todo cuando hablamos acerca de sobre todo cuando hablamos nosotros de la posibilidad de personas que generan estos cambios o estos movimientos de un país a otro, podríamos pensarlo en el caso de las personas italianas que migran hacia la ciudad de Nueva York, o que migran hacia Toronto, o que migran hacia la Ciudad de México, personas europeas, personas latinas, que nos permiten ver estos pasos que adoptan y se apropian de nuevos elementos culturales que los hace tener este movimiento. Entonces, más bien la transculturalidad implica este caminar y elegir nuevos lugares donde vivir,
e intercambiar nuevas ideas, nuevas formas de pensar y de estar en el mundo. Esa es la que se resalta en el tema de la transculturalidad. Y a partir de los 90, a principios de los 90 principalmente, empezamos nosotros a dialogar a partir de la interculturalidad, ¿no? Se empiezan a incorporar elementos de la interculturalidad que nos van a mencionar y que nos van a empezar a definir un enfoque, nos van a empezar a definir un procedimiento, un proceso que es de tipo social y que parte de esta dinámica de un proceso de la construcción del contacto con otros sujetos, con otras personas de un entorno determinado, ¿no? Y que más bien aquí se empieza a dar voz y participación de forma positiva a los integrantes de una comunidad, ¿no? Los posiciona como sujetos conscientes y también los posiciona no como sujetos individuales, sino más bien como sujetos colectivos, sujetos en sociedad, que sus necesidades para que puedan mejorarse dependen de la forma en que están interactuando en el día a día. Y bueno, esos son como los antecedentes de la interculturalidad, ya que se hacen necesarios para poder hablar de este tema, ¿no? Posteriormente vamos a entender de qué es la interculturalidad. Según varios autores, pues vamos a empezar mencionando que el tema de la interculturalidad pues habla de grupos humanos que son culturalmente distintos y que de alguna forma también muestran pues esta interacción que se da de manera frecuente, de manera que permita la interacción que se base en el respeto, en la búsqueda de la solidaridad y en la búsqueda de la colectividad, ¿no? Pero que eso solo se puede lograr a partir de la búsqueda de una igualdad que rompa con unas simetrías, ¿no? Porque a veces se quiere mirar al otro como igual, pero con las mismas reglas y con un solo pensamiento que sea el hegemónico, ¿no? Entonces, más bien el pensamiento desde la verticalidad y bueno, y que es un poco de lo que nosotros intentamos alejarnos y a partir de eso, pues empezamos más bien que plantear la interculturalidad desde una simetría, pues se busca plantear desde las asimetrías, pero con una visión de igualdad, ¿no? Es decir, que el problema no es que nosotros no nos reconozcamos, sino más bien es reconocer al otro, pero reconocerlo en un mismo contexto y en un mismo nivel, ¿no? Y algo que vamos a entender es que, bueno, ¿qué genera sociedades interculturales, ¿no? Para poder nosotros entender qué es una sociedad intercultural y qué lo hace ser una sociedad como tal, pues son principalmente estos elementos que de alguna forma van a hablar y van a mencionar estos dos elementos importantes, ¿no? Los dos elementos importantes que nosotros vamos a ver van a ser el espacio y el territorio. Primero, para hablar de los espacios, me gusta mencionar que pues los espacios son todos aquellos en los cuales nosotros podemos desarrollarnos libremente, en el cual tenemos el ejercicio de nuestros derechos, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, al uso de un espacio público o privado que nos permita el libre tránsito y el ejercicio de nuestros derechos como tal. Y eso sería como tal la definición de el espacio. Pero el tema de, por ejemplo, a ver, perdón, en el tema de hablar de los territorios, cuando hablamos del territorio ya no únicamente identificamos los lugares en el cual nos desarrollamos, sino ahora empezamos a hablar del territorio como un elemento integral en el cual nos permite la incorporación de los saberes que tenemos frente a
nuestro lugar. Es decir, si nosotros desconozco el lugar donde viven cada uno de ustedes, pero por ejemplo, podría aterrizarlo que estamos en un parque, ¿no? Tú sabes que vives en una colonia, en una manzana, en un barrio, y que en ese lugar donde uno vive también está como reconociendo que ahí está la tienda de la esquina, está el parque, en el parque está un súper, está una plaza, una tienda, una refaccionaria, entre otras cosas, una barranca, un río, un riachuelo, una calle. Entonces, el territorio nos refiere más bien al conocimiento del lugar donde nosotros estamos parados, ¿no? Entonces, vamos a entender que el territorio es reconocernos en un espacio determinado con todos los elementos que están presentes, materiales e inmateriales, ¿no? Vivos y no vivos. Entonces, estos espacios y estos territorios se vuelven espacios de coexistencia en el cual a veces se presentan estas diferencias por el uso del espacio, ¿no? De que a veces son espacios que parecen ser exclusivos y se vuelven excluyentes de ciertos o determinados sectores de la población. Entonces, cuando empiezan a generarse estas resistencias y estos procesos de poca empatía para la incorporación de las y los les otros, ¿a qué vamos a ver nosotros? Vamos a empezar a detectar primero ciertos conflictos. ¿Qué pasa cuando les pongo un ejemplo sobre la recepción de los migrantes en México, ¿no? El paso de los migrantes el año pasado, que tanto ruido generó en todo el país, ¿no? Y que mucha gente, muchos mexicanos, levantaron la voz protestando por el paso que se les está dando a estas personas y sobre todo por el tema de que se les iba a ayudar a conseguir un trabajo y que se les iba a permitir pues ocupar ciertos puestos de trabajo mientras estaban en México. Pero estos espacios no son cedidos tan fácilmente desde la lógica de la sociedad, ¿no? Es decir, vemos que en el caso, por ejemplo, de Tijuana, donde la gente se estaba manifestando para que las personas se les prohibiera el paso y que no se les diera refugio en nuestro país, ¿no? ¿Y qué ocurre ahí? Pues primero, la gente está apropiada de su territorio, pero el espacio no lo administran ellos, sino más bien lo administra el Estado como tal, junto con la sociedad. Entonces, al llegar a estas personas migrantes a esos espacios, pues irrumpen con una forma de ser y una forma de práctica, una forma de dialogar con su territorio y una forma de hacer las cosas, y de repente llegan a irrumpir a este lugar, pues entonces empieza a mostrarse estos procesos de discriminación, de estigmatización, y que hace que las diferencias culturales se detonen y se vuelvan lo que más se visibiliza, ¿no? La diferencia cultural y la poca empatía que se puede tener. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, las personas, cuando una mujer la entrevistaron y que dijo que ella no estaba indignada porque le dieron taco de frijoles, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una diferencia cultural, ¿no? Y la indignación de muchos sectores de la población mexicana, ¿no? Que para nosotros, pues el frijol y la tortilla, pues son esenciales, y que cuando hay una cierta carencia de acceso a alimentos como ricos en proteína, pues es lo que uno empieza a consumir, ¿no? Entonces es como una falta de respeto cultural que se realizó ahí, pero que tanto como los mexicanos no comprendieron la diferencia cultural de esta persona, tanto la otra persona tampoco entendió la susceptibilidad que existe en la generación
de pensamientos culturales propiamente de México o particularmente de ese estado, ¿no? En el cual pues, les dijeron, bueno, empiezan a generarse ciertos mensajes, ciertas frases que pareciera como una cuestión que va en contra de las personas que están de paso por nuestro país para su destino en Estados Unidos. Bueno, pues eso nos muestra el tema de la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad se hace necesaria sobre todo para que nosotros rompamos con esas formas de estigmatizar y discriminar a las poblaciones que más bien empezar a mirar estos procesos migratorios como parte intrínseco del ser humano desde las primeras formas de movimiento que realizó, ¿no? Desde las migraciones de los grupos nómadas por el estrecho de Bering, ¿no? Y entre otros elementos que nosotros podemos incorporar y que nos permiten comprender que la cultura, la identidad, pues siempre está en un proceso de cambio. Y a eso nos invita la interculturalidad, ¿no? Se convierte y no solo se convierte, ¿no? Sino se vuelve necesaria en como tarea, como actividad para las personas que vivimos en colectivo. Sobre todo empezar a entender que no solamente vivimos en un espacio determinado y que es exclusivo de nosotros, sino que más bien todos formamos parte de las poblaciones y que formamos parte de la diversidad, ¿no? Sobre todo también si pensamos particularmente en la Ciudad de México, yo no sé si ustedes son de aquí de la Ciudad de México, y si son acá de la Ciudad de México, pues ustedes ya sabrán que la Ciudad de México pues ahora tiene su propia constitución y dentro de la constitución de la Ciudad de México pues existe un artículo de inclusión en el cual pues se ha beneficiado a estas poblaciones diversas, como son el caso de las personas migrantes, pues la Ciudad de México es una ciudad santuario en el cual pues pueden vivir y está como tiene libre tránsito las personas de llegar, ¿no? Entonces eso nos pone también ante un cuestionamiento y ante una necesidad de empezar a hablar de la interculturalidad para todos, de empezar a incorporar a las poblaciones indígenas, a las poblaciones afro, a las poblaciones de migrantes, a todas las poblaciones que lleguen a nuestra ciudad, pues tenemos que incorporarlos y entonces empezar a dialogar con ellos, sobre todo generar procesos de negociación para el compartir el espacio y el territorio. ¿Qué es y cómo vivimos la interculturalidad cada uno de nosotros? Bueno, pues vivimos la interculturalidad básicamente en varios elementos, a partir de la diferencia. La diferencia la detectamos, la vemos y la incorporamos, pero ya no con unos lentes que más bien generen este distanciamiento del otro, sino más bien la diferencia mirada como parte de la riqueza de una nación y el reforzamiento cultural a partir de la incorporación de nuevos elementos culturales que permiten potenciar y robustecer la manera de vivir en sociedad, ¿no? Y en esta parte de la diversidad, pues eso es lo que se hace hincapié, ¿no? Pues ya no lo vemos como con estigma, sino más bien se empieza a mirar como algo necesario, se piensa y se plantea como algo necesario, como algo virtuoso, como algo que no puede existir si no la riqueza no existe, la virtud no existe y la diversidad tampoco existe si no se generan relaciones, si no se generan puentes de diálogo y negociación, porque si bien algo que tenemos que entender es que la interculturalidad pues no es algo completamente romántico y que todo es amor y paz y que vamos a lograr potencializar y que vamos a lograr nosotros hablar de una horizontalidad de diálogo pues demasiado como que demasiado positiva, ¿no? Sino que más bien vamos a entender la interculturalidad como un proceso de conflicto que está basada sí en la relación, ¿no? Relación conflicto-poder, ¿no? Dominación-sumisión, como dice Bonfil Batalla, pero más bien en esta idea de intentar convivir o de convivir y compartir un espacio
pues se necesita esta relación basada en el respeto y en la comprensión, sobre todo para conocer otras culturas, para incorporar los saberes y sobre todo para que nosotros podamos potenciar la riqueza y visibilizar nuestras diferencias y verlas como algo de oportunidad para aprender y para seguir creciendo como sociedad, ¿no? Y bueno, vamos a ver otro elemento que principalmente vamos a hablar de qué elementos toma en consideración la interculturalidad. Pues prácticamente la interculturalidad retoma e incorpora elementos como son de tipo político, de tipo social, de tipo económico y de tipo cultural. Para empezar en la cuestión política, pues se vuelve fundamental sobre todo porque a veces, o más bien podemos escucharlo en varias conversaciones, varias charlas con amigos, estas frases de decir, bueno, lo que no está legislado está permitido, ¿no? Entonces, de repente existen muchas lagunas legales, ¿no? En el marco de la legalidad, en el marco de acceso a los derechos, vemos estos elementos de exclusión y que poco potencializan la forma de vida comunitaria y la forma de vida en sociedad, ¿no? Porque si bien en la parte política, que me estoy refiriendo a la parte legislativa, ¿no? Donde los políticos pues incorporen estos elementos de necesidades y problemáticas que vive la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si en 1994, ¿no? Con el levantamiento zapatista y con los acuerdos de Andrés Larraízar, se dio un paso fuerte respecto a la manera en cómo se mira y se incorpora las poblaciones indígenas en nuestro país, ¿no? Que eso tampoco garantiza un acceso a los derechos y a un acceso a movilidad económica, movilidad social y enriquecimiento cultural, ¿no? Entonces, el papel político se vuelve fundamental para hablar de estos procesos. Y dentro de esta diversidad también podríamos hablar sobre las personas de la comunidad LGBT y más. Entonces, creo que ellos también generan estas necesidades y estas problemáticas, las ponen en tela de juicio. Entonces, por eso se empieza a legislar, ¿no? El tema de las mujeres, ¿no? El tema, por ejemplo, del derecho a decidir sobre su cuerpo, pues más bien también habla de la legalidad, porque ¿qué pasa en algunos estados todavía de la República Mexicana, ¿no? Que pues el aborto no está permitido y quien lo hace al margen de la ley, que si lo cachan, pues tiene que cumplir muchos años de cárcel, ¿no? Entonces, creo que el papel político es muy importante para la permanencia y para poder mirar a la interculturalidad como algo que va más allá de solamente mirarlo como una cuota de población que participa en las elecciones populares de un representante. Entonces, no se queda ahí, sino más bien, y el tema social se vuelve sumamente importante porque es en la arena donde se juega al intercambio de ideas, al intercambio de saberes, al intercambio de pensar y de sentir de cada uno de los grupos sociales y culturales. En la parte, por ejemplo, económica, pero en la parte social, pues vemos como es donde se visibiliza a mayor medida pues estos procesos de diferenciación de cada sector de la población y que tampoco debe ser una lastre para la sociedad, sino más bien debe ser una mirada comprensiva, una mirada rica en elementos, culturas que nos dan cuenta del proceso que vive una sociedad determinada. En los temas económicos, pues si bien es como el que más conflicto también causa, ¿por qué? Porque de repente hay mucha gente que tiene ideas que, por ejemplo, la llegada de nuevas personas a un espacio pues es una carencia de trabajo, es una carencia de riqueza y una carencia de muchos elementos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del tema económico, pues tenemos que pensar que la interculturalidad también debe incorporarse ahí en la parte económica. ¿Por qué? Porque también es el motor de una sociedad, es el motor de un país que puede significar riqueza, porque si bien también traen otros valores, otros aprendizajes y otros saberes, pues permiten potenciar o podrían potenciar pues la economía de un país.
Y pensemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos. ¿Cuánta mano de obra barata ha llegado principalmente de México y América Latina que también generan procesos de mantenimiento y de funcionamiento de un país como Estados Unidos? Pero también México, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la cantidad de empleos formales que genera nuestro país, pues si bien vemos los censos de 2015, no podríamos ver que México es el país que, o más bien algunos estados de la República Mexicana, son los lugares donde mayor remesas se recibe al año. Entonces, por lo que las remesas que llegan a nuestro país llegan a ser el segundo o tercero más importante dentro de las economías que mueven a México. Si no existieran estas válvulas de escape, creo que colapsaría el tema económico en nuestro país, ¿no? Entonces, como esos elementos, pues tampoco podemos negarlos y que tampoco podemos darles como poca importancia, porque claro que juegan un papel importante. Y que bueno, y que pues ahí también se incorporan saberes, haceres, sentires y conocimientos que pueden ser de tipo originario o apropiado, pero que son elementos que hacen presente el tema de la interculturalidad, el tema del aprendizaje de las lenguas, el tema del aprendizaje de la cultura, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tenemos migración de retorno, personas que han estado en Estados Unidos y que regresan a México, o personas indígenas que han vivido en México, en la Ciudad de México, y que regresan a sus lugares de origen. Pues creo que ahí también es necesaria la interculturalidad. ¿Por qué? Porque para poder entablar comunicación, para poder ser un sujeto que no sea excluido de su sociedad, pues necesita echar mano de la interculturalidad. Y no solo es que necesite, sino que tiene que hacer uso de la interculturalidad para poder avanzar y dar paso a otros elementos, como es el comprender al otro, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros criticamos o generamos ciertos prejuicios personales y los perpetuamos porque no existe una interiorización de lo que estamos diciendo o de lo que estamos intentando mostrar para con las otras personas, ¿no? Que más bien esta relación de saberes, este compartir el conocimiento de que yo sé una cosa y Brenda sabe otra, o yo sé de cultura, pero Galilea sabe del tema de igualdad de género, Brenda sabe sobre la diversidad socioemocional, ¿no? Entonces empezamos a generar diálogos integrales, diálogos que aportan y que fortalecen nuestra percepción y nuestra manera de saber y de entender dónde estamos parados, ¿no? Que más bien, pues esto es una relación entre personas a personas, es un proceso en el cual reconozco mis alcances, pero también reconozco mis limitaciones, ¿no? Y que también vamos a ver acá que la parte de la interrelación, de la intercomprensión que se busca, pues también encontramos, pues de repente similitudes y algunas variantes que hacen que reconozcamos al otro como diferente, pero no en esta diferencia como para tener ventaja del mismo, sino más bien para incorporarnos y coaprendernos, ¿no? Que yo le enseño y me enseña y entonces nos enseñamos mutuamente estos conocimientos, estos saberes que traemos o que hemos aprendido en el trayecto de vida que tenemos, ¿no? Y bueno, dentro de la diversidad sociocultural que vamos a encontrar que hay un sustento legal que nos respalda para poder ejercer estos derechos de forma libre, informada y que nos permita posicionarnos políticamente a partir de ciertos convenios de tipo internacional y nacional, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque a veces esos tratados y esos referendos que nacen y que los acepta México, a veces pocos se reconocen y pocos se aceptan en los entornos tanto indígenas como semiurbanos de nuestro país, ¿no? Entonces, aquí nos pone ante la necesidad de empezar a dialogar y de conocer más allá de lo que solamente nos muestra una pantalla, sino más bien incorporar estos saberes desde una visión crítica, usando pues sus marcos internacionales para poder potencializar nuestros saberes, ¿no? Y posteriormente, esto es hablando de la interculturalidad, pero ya hablando de la vertiente de la interculturalidad crítica, nos pone ante
una idea distinta, ante una idea en el cual buscamos reflexionar y qué es el paso que nosotros tenemos que dar como ahorita que estamos aquí en la clase, ¿no? El paso siguiente tiene que ser hacia la interculturalidad crítica, en el cual nosotros empecemos a entender que a veces yo tengo muchos prejuicios, que soy excluyente, que soy racista, que me guío por la parte fenotípica de las personas. Entonces, reflexionar al respecto y entender nuestros prejuicios es el primer paso. El segundo paso es empezar a desprendernos y alejarnos de esas formas de pensar, pero también del uso lingüístico que le damos a esas palabras, ¿no? Para que busquemos en este camino de la construcción de la geopolítica del saber, ¿no? Desde una visión distinta que no sea la de reproducir lo que nos han enseñado en las escuelas o principalmente en las escuelas, sino que esto nos lleve a una lógica distinta en el cual nos pensemos nosotros como parte de este caminar, de esta idea de construir la interculturalidad. La interculturalidad crítica también nos va a hablar, pues, de estos elementos que nos van a permitir entender, ¿no? Que más bien la interculturalidad nos dice que es la diferencia esencial entre la multiculturalidad y la interculturalidad, ¿no? Y que más bien busca poner en marcha acciones y propuestas concretas que den cuenta del recorrido que se tiene respecto a la interculturalidad y de las grandes tareas que aún tenemos pendientes, ¿no? En el cual se busque subsanar los conflictos y relaciones que se muestran ante la diversidad cultural, ¿no? Mientras que pues tenemos que entender que el concepto de interculturalidad desde que en Francia, ¿no? Porque en Francia es donde aparece el tema de la interculturalidad en 1975, y que se pone en marcha principalmente en el campo educativo, también en Francia, como en América Latina o en el Abya Yala, pero que más bien empieza también a extenderse el abanico de posibilidades y de accesos y de impacto que la misma interculturalidad puede llegar a tener, ¿no? Desde la mirada de algunos teóricos académicos, ¿no? Vamos a empezar a mencionar que, por ejemplo, Abdala, Dietz, Mateos, López y entre otros, Gasché y Walsh, hablan de esta, y Sartorello, Jiménez, y muchos autores, muchas personas empiezan a hablar del concepto de interculturalidad, pues más bien desde una visión que tiene varias caras, ¿no? Un concepto de la interculturalidad polisémica que más bien se va a estar alineando y va a responder a un contexto histórico, un momento histórico determinado. Que si bien nosotros podemos entender que la palabra interculturalidad pues nace en Occidente a partir de una necesidad específica propiamente de las migraciones, con lo que yo inicié esta conversación, ¿no? Pues a veces tenemos que ver esta parte como de la adaptación a los contextos ahora latinoamericanos, ¿no? Que nos permitan entender nuestra forma y nuestra manera de concebirnos como sujetos de derecho, como sujetos conscientes y pensantes. Y bueno, empezamos a ver que la interculturalidad pues es un concepto con distintas aristas, ¿no? Empezamos a ver que es importante realizar un análisis en donde nosotros empecemos a visualizar las diferentes perspectivas, tomar una postura entre ellos que nos permita la participación, ¿no? En el cual también se realice una nueva mirada, ¿no? De la diferencia del concepto desde una cuestión más dirigida a la población indígena, a la población migrante, a la población afro, a la población que llega a los lugares o las zonas urbanizadas, pero también incorporar a la interculturalidad para todos. Cuando decimos eso, es que también no excluye a las personas que son monolingües, ¿no? Que solamente son monolingües del español. A veces nos generamos la gran pregunta, ¿por qué criticamos tanto a las personas indígenas que son monolingües cuando en realidad nosotros también somos monolingües en el español? O que ni siquiera, por ejemplo, cuánta gente en México domina el inglés, que podríamos decir que ya no es aceptable dentro de la sociedad que una persona solamente hable español, ¿no?
Pero entonces, ¿por qué de repente pues caemos en estas lógicas de diferenciación y de darle un menor valor a una mirada, a una corriente que otra, ¿no? Entonces, a eso nos invita la interculturalidad crítica. La interculturalidad crítica nos habla desde la perspectiva de la interculturalidad, en el cual pues busque que las culturas se emparenten y busquen como juntos las formas de apuntalar y de contrarrestar, reducir estas brechas de marginación por las relaciones de dominio que provienen que más bien las demandas de los pueblos pues empiecen a hacerse presentes, las necesidades que se conciben desde las luchas, ¿no? Desde los pueblos indígenas, los pueblos negros, la comunidad LGBT, los jóvenes que son como el tema de la subcultura, ¿no? Como los emos, los punk, entre otros, ¿no? Vemos las personas de la neurodiversa, las personas de la diversidad funcional, pues que son todos personas o grupos que también posicionan sus luchas desde una filosofía que puede ser desde la diferencia, desde la alteridad, ¿no? Que más bien se busca también que dar voz a quien realmente se le ha quitado, pero no en el sentido como somero de solamente te doy la palabra, aunque no sé qué vayas a decir, ¿no? Aunque no te estoy entendiendo, aunque no está el tema de la empatía, aunque no genere preguntas, ¿no? Porque al final a veces se buscan políticas públicas que se avanzan desde el Estado, desde una institución específica, pero que pocos aterrizan a la realidad en el cual se dé cuenta de los alcances y limitaciones que tiene una política pública de tipo educativo, de tipo de salud, de tipo gubernamental, que incorpora a esos grupos que históricamente han sido excluidos o como grupos subalternos, ¿no? Permite que ellos tomen el papel y que tomen parte de esta lucha en el proceso de la organización de sus pueblos, de sus necesidades, de sus problemáticas, para así poder generar alianzas, y entonces su forma de pensar y su forma de construir el saber y el conocer, pues empieza a cambiar y se vuelve una visión desde lo propio, ¿no? Y no desde lo ajeno, ¿no? Y es un poco también lo que se menciona, que el tema de la interculturalidad crítica dirigida a los pueblos indígenas, ¿no? De los países como América Latina, pues más bien vamos a ver que se busca ser reconocidos en la cultura, en la manera de pensar, que es como la referente a la parte epistémica, ¿no? Y que más bien también nos empieza a decir que es una mirada desde abajo, desde los afectados, ya que vemos que también el tema del modelo económico, del modelo político de cada uno de los países, pues también encamina a todas las poblaciones, a todas las agrupaciones, hacia el neoliberalismo, que más bien parecen estancias normativas, que no dan cuenta de muchos elementos, sino que más bien lo hacen desde una mirada muy corta y muy acotada, como en el caso, por ejemplo, de las empresas que incorporan a las personas de la comunidad LGBT para el acceso al trabajo. Pero cabe la pertinencia de preguntarse cuáles son los alcances de un programa de ese estilo, que más bien es una verdadera solución o es solo un paliativo o es un parche hacia la comunidad y hacia la necesidad de un grupo determinado, como podría ser pues la comunidad LGBT o las poblaciones indígenas, ¿no? Que empiezan a dárseles, como que se generan departamentos como el INALI, como el INPI, como la CEP en la Ciudad de México, para dar atención a las poblaciones indígenas, pero la persona que está dirigiendo esta instancia ni siquiera es de un pueblo indígena, y tampoco habla una lengua indígena, y menos tiene una empatía con una lengua indígena. Entonces, pues ahí pues estamos fritos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vamos a seguir reproduciendo el sistema, vamos a seguir pensando desde lo homogéneo, y no pensemos desde la diversidad. Entonces, de ahí la importancia de que quienes son los afectados
tienen que jugar un papel importante, un papel central que permita el ejercicio y la búsqueda de los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien vamos a empezar a entender también que la cultura, la interculturalidad, pues se va a empezar a marcar desde una perspectiva más neoliberal que promueve el reconocimiento de la diversidad y la diferencia, pero hacia, hacia, hacia aparentar que nos estamos incluyendo, pero que en realidad sigue existiendo esta brecha generacional, pero porque responde a una cuestión económica, a un modelo económico, a un modelo político de tipo neoliberal, ¿no? Pero más bien por eso es cuando hablamos del enfoque de la inclusión y de la promoción del diálogo, de la convivencia y la tolerancia, pues no debemos de perder de vista que también se hace desde una visión crítica, que se oriente hacia la interculturalidad en el cual no busquemos eliminar las causas estructurales de las asimetrías, ¿no? De la desigualdad, sino que se trata de un discurso que pareciera que cuando nosotros planteamos la interculturalidad para todos, si no la reflexionamos, pues parece que es la perpetuación y la fundamentación de ciertos elementos, como por ejemplo dicen, bueno, nosotros como que desaparecer la palabra tolerancia, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, no, pues es que nosotros ya somos incluyentes, ya tenemos personas migrantes, personas indígenas, personas de la comunidad LGBT, personas con la diversidad funcional, personas no diversas, personas que, trans, personas N cantidad de poblaciones suburbanas, jóvenes, niños, personas adultas. Entonces, decimos, bueno, pues la palabra tolerancia ya no existe. ¿Por qué? Porque a todos somos iguales, porque a todos estamos incorporados, cuando en realidad pues esa es una trampa, y es una trampa que nos muestra la visión desde un modelo económico y desde una poca reflexión o desde una reflexión muy somera que no se busca el diálogo, ¿no? Y la interculturalidad crítica pues se orienta a este enfoque de empezar a entender que siempre hay una dominación y una sumisión, ¿no? Como cuando se habla, ¿qué pasa cuando los hombres y mujeres, cuando por ejemplo hablamos de los derechos de las mujeres, pero lo hablamos desde los hombres? Pues generamos y perpetuamos nuestros prejuicios, perpetuamos y aunque sea una visión como muy incluyente, muy con buenas intenciones, pues no dejamos de ser hombres quienes estamos legislando por los dominados, ¿no? Que es un poco lo que pasa con las poblaciones indígenas también, ¿no? Que se legisla por ellos, para ellos, pero sin ellos, ¿no? Entonces nunca están en las mesas de debate o muy pocas veces se les incorpora. Y lo mismo quiere pasar, ¿no? Con otros temas. Entonces la interculturalidad nos dice que las personas afectadas tienen que participar, debe de escucharse su voz y manifestarse, ¿no? Y que bueno, también vamos a tener que también entender, perdón, que también tenemos aliados, los aliados que están involucrados y que no precisamente tienen una adscripción indígena, pero que viven y conviven con ellos, que tienen empatía, ¿no? Y que pues ya muchos autores como Catherine Walsh, como Sartorello, López, pues resaltan la perspectiva de la interculturalidad crítica con un punto de partida que es de la necesidad expresada por las y los y les sujetos, aunque la interculturalidad crítica pues también no existe como de la nada, sino más bien se construye en la base de ciertos principios de respeto, de legitimidad, de simetría, de equidad e igualdad entre los grupos dominantes y dominados y dominantes, ¿no? Porque no solamente es un diálogo donde nada más hablan entre los dominados y los dominantes hablan desde su lectura, no, sino que hay que cambiar este plan, tanto los que están de acuerdo como los que no están de acuerdo, se dialoga y se toma una decisión que permita dar paso al diálogo y a la negociación para tener bases de respeto y de solidaridad y de igualdad. Porque aparte no es un favor que se les hace a los grupos minoritarios. Se está ejerciendo un derecho que por ley les corresponde, ¿no? Pues si bien hay otros autores que conciben el tema de la interculturalidad
desde una base de los derechos de los pueblos indígenas, desde una base de los derechos de las mujeres, desde una base de los derechos de las personas de la comunidad LGBT, desde las personas de la diversidad funcional, ¿no? Desde los derechos de los jóvenes, de los derechos de los niños, pues más bien se busca soportarse o apoyarse en estos elementos existentes para ser reconocidos y buscar el empoderarse, pero no en el empoderarse nada más de decir ahora sí ya tengo la fuerza, sino más bien una participación directa en el terreno de juego, que estén en la arena, ¿no? Que estén en el ring, buscando y ejerciendo sus derechos, ¿no? Su postura que se gesta desde los actores, ¿no? Que contemplemos una transformación hacia una participación incluyente, democrática, y que más bien también nos permita elaborar y construir espacios pedagógicos, tanto desde el ámbito político como el ámbito social, el ámbito de pensamiento, ¿no? Que rompa con estos esquemas establecidos. Hacia eso se encamina la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad tan crítica también se adapta a nuevas formas y nuevas manifestaciones presentes, en el cual no es excluyente. Reconoce la problemática, reconoce los procesos migratorios de cada uno de los grupos, ya que es una necesidad y es un fenómeno de tipo mundial en el cual pues la recepción y expulsión de personas se da de manera constante. Y que bueno, no es lo mismo hablar de personas migrantes, y en México recibimos migraciones de población europea, como son italianos, alemanes, españoles, entre otros, que vienen a habitar acá. La migración sí es de un país a otro, pero la posición de desventaja no va a ser la misma como las poblaciones indígenas que migran de nuestro país hacia las zonas urbanizadas, o las personas del continente africano que migran hacia Europa. No es la misma percepción, no es el mismo sentido, no es el mismo sentir que se pone en tela de juicio, sino que también tenemos que ver entonces que la interculturalidad pues más bien está referida explícitamente a la dimensión de la cultura, del proceso educativo y un aprendizaje significativo, social y culturalmente situado. Hacia eso nos encamina la interculturalidad, ¿no? Hacia la incorporación de estos saberes que también permitan generar puentes de aprendizaje que respondan a las necesidades básicas de todas las personas que están involucradas, que están incorporadas a un determinado grupo y a una percepción de tipo estructural, ¿no? Y bueno, hasta este momento, vamos a ver que se resalta desde la interculturalidad crítica, pues la perspectiva de una propuesta de diálogo dialógico, ¿no? Entre culturas diferentes, en donde la educación pues debe de ir más allá de la enseñanza de las lenguas, promoviendo una transformación desde los métodos de aprendizaje, desde la enseñanza, las estrategias, la manera en cómo entendemos y cómo hablamos con el otro, ¿no? Que la educación intercultural y bilingüe siembra sus pininos, pero de repente sus alcances se ven muy limitados. ¿Por qué? Porque aún falta un proceso de sensibilización acerca de la construcción de una pedagogía que vaya más allá de solamente mostrar la diversidad, ¿no? Y cuando nosotros vemos el tema de la interculturalidad y vemos el tema de los recursos y vemos el tema de la implementación y la incorporación de los elementos, como pueden ser el tema de los recursos materiales, vemos que los recursos se definen a partir de la cultura, pues vamos a ver que existen elementos de la naturaleza, naturales, en el cual se transforman a partir de la intervención de un grupo social de tipo organizativo que tome en cuenta las formas de participación social y comunitaria, ¿no? De conocimientos, aquí vamos a ver que también se hace una distinción sobre la manera en cómo sabemos, las habilidades y las técnicas que desarrollamos para determinados alcances, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que prácticamente el tema de la cultura pues atraviesa 4 elementos
que van a ser también muy significativos, sobre todo el tema de los simbólicos, porque a partir de eso también generamos procesos de incorporación o exclusión, como en el caso de la comunicación verbal y la comunicación no verbal, el tema de la gesticulación, las señas, entre otros, ¿no? Posteriormente vamos a ver que tenemos que entender que para hablar de la teoría del control cultural desde una perspectiva intercultural, pues estamos hablando que la cultura no es algo que se genera de forma individual, sino que más bien lo hacemos a partir de, de una mirada desde la colectividad y no desde la individualidad, ¿no? Y bueno, posteriormente vamos a entender que también estos grupos no se relacionan de forma horizontal, sino más bien desde la verticalidad del que yo soy mejor y el otro pues no me representa, no vamos muy lejos, o que generamos muchos complejos de incorporación y del ejercicio de los principios, como son el tema de los recursos materiales, culturales, lingüísticos, para la permanencia de una visión determinada, ¿no? Vamos a ver que cuando hablamos nosotros de control cultural, pues hablamos de esta visión desde lo social, desde lo estructural y desde otros elementos, ¿no? Vamos a entender también que el tema de los elementos culturales, vamos a entender que siempre estamos incorporando y estamos en una dinámica constante, día con día, y que son elementos que nos hacen únicos y nos hacen pertenecer a un determinado pueblo, ¿no? Como en el caso de los mexicanos que migran hacia Estados Unidos, o en el caso de las poblaciones indígenas que migran hacia las zonas urbanizadas, ¿no? Vamos a ver que los elementos culturales propios son prácticamente nuestras raíces, como pueden ser la lengua, como pueden ser las formas de cocinar, las formas de pensar, que difícilmente pueden llegar a romperse como tal, ¿no? Vamos a encontrar también que vamos a incorporamos en nuestra vida cotidiana elementos culturales ajenos. Son aquellos en los cuales consideramos que pertenecen a otros grupos, a otras personas, como bien podríamos decir en el caso de las personas que viajan hacia, no sé, es que no sé, como por ejemplo Brenda, creo que le es como un poco más familiar el tema de las poblaciones indígenas, pero no así, Galilea también tiene experiencia con estudiantes del medio indígena. Bueno, vamos a entender, por ejemplo, que el tema de los elementos culturales ajenos puede ser como el tema del mirar videos en YouTube, por parte de los niños o por parte de los docentes, ¿no? Pues empezamos a incorporarlos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el ok, el bye, elementos anglófonos que se vuelven préstamos culturales que enriquecen nuestra manera de percibir el mundo. También, por ejemplo, en el español, particularmente en México, incorporamos palabras, la Ciudad de México, incorporamos palabras en náhuatl como aguacate, cacahuate, tamales, entre otros, ¿no? Que solamente, aunque hablamos español, pues los incorporamos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, decir corbata, que incorporamos del italiano. Entonces, vemos cómo estos elementos están presentes y que en realidad, pues nuestra esencia es más bien básica, ¿no? Es básica, necesaria, reconocerla, pero también entender que siempre estamos en esta dinámica de incorporar nuevas palabras, ¿no? Del incorporar nuevas palabras o a veces transliteraciones de otras lenguas que las pasamos directamente de la lengua que madre a una traducción al español, ¿no? O ni siquiera una traducción, solamente un préstamo lingüístico que se usa tal cual como se usaría en el otro contexto, ¿no? Y que bien, como elementos culturales ajenos, pues más bien nos va a dar cuenta de lo que no es nuestro, sino que es de los otros, que viene de afuera, ¿no? Constantemente pues estamos alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro saber, nuestro estar con estos elementos que
que llegan desde afuera, ¿no? Que nos hacen estar y sentir, ¿no? Porque cuánta gente quisiera no entrar en el modelo económico que tenemos, pero no tienes otro medio. Así que quieras o no, lo tienes que adoptar. Entonces, estos elementos ajenos que nos impone el contexto, eh, que ya no, que son cultura enajenada, le decimos, ¿no? O son elementos culturales ajenos, enajenados. ¿Por qué? Porque más bien aquí nosotros perdemos el poder de decidir sobre qué incorporar y no incorporar a nuestra vida cotidiana, como es el caso del dinero, ¿no? El dinero una forma de cambio, ¿no? Si vemos los modelos existentes anteriormente en nuestro país, pues como era el trueque en algunos estados y otros lados sí existía como el intercambio de manera distinta, pero que el que más permanecía pues era el trueque. Entonces, o el uso del cacao como moneda, ¿no? Entonces, esos elementos pues ya no pueden existir aunque quisiéramos y aunque es algo propio, pues porque el contexto nos dice que ahora tenemos que incorporar nuevos elementos y que no podemos vivir y comer, ni viajar, ni hacer nada si no tenemos el dinero que el Estado ha aceptado. Entonces, eso es un elemento enajenado que nos apropiamos para poder seguir persistiendo. Luego, vemos los elementos de la cultura impuesta, ¿no? Que que más bien vamos a hablar de un grupo social que no tiene el poder de tomar las decisiones sobre elementos culturales ajenos y que más bien también vamos a ver aquí que no tiene la consideración de las personas, ¿no? Sino que más bien, si yo llego a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como mexicano, y de repente quiero consumir maíz, tortillas de maíz, pero lo único que tengo son tortillas de harina. Entonces, un elemento que yo digo, bueno, puedo no comprar eh, la tortilla y compro pero tengo hambre, ¿no? Entonces tienes hambre, entonces al final, ¿tienes hambre o qué? Dices, pues voy a comer tortillas de harina, ¿no? Es un elemento enajenado. Y luego te impone la sociedad de que, pues bueno, oye, ahora voy a pagar. Ah, pero quiero pagar con dinero mexicano. Pues no te aceptamos acá. Híjole. O sea, aunque no quieras, tienes que comprar dólares y pagar con dólares. Y entonces es una cultura impuesta o un elemento que ya no te depende de ti, sino que depende de elementos externos. Y vamos a ver que el tema de la cultura autónoma, pues es lo nuestro, ¿no? Lo mío es comer tortillas de maíz, ¿no? Pero voy a Estados Unidos y no hay tortillas de maíz más que tortillas de harina. Entonces decido comprar tortillas de harina, pero para comprar tortillas de harina necesito del dinero, del dólar, ¿no? Y si no compro el dólar, pues no puedo ni comer y no puedo comprar tortillas de harina. Entonces, más bien, la cultura apropiada, por ejemplo, si yo decido ir a Estados Unidos, el viaje es una decisión autónoma, una decisión que digo, bueno, ok, voy a ir a Estados Unidos, pero no me quiero ir en auto, porque quiero sentir cómo se viaja en avión, quiero llegar más rápido, quiero hacer menos tiempo, quiero viajar en algo más seguro. Pues ya decididamente, de una forma muy individual, toma una opción la persona y dice quiero viajar en avión o quiero viajar en autobús. Pues una cultura se está apropiando de un elemento externo, pero de manera independiente, sin que las condiciones lo alteren. Y bueno, para ir cerrando un poquito la sesión del día de hoy, quisiera escuchar la participación de ustedes, un ejemplo que me puedan poner sobre los elementos propios, ajenos, sobre los elementos de los cuales nos apropiamos y los elementos que nos han impuesto.
Pero bueno, no sé si por ahí anda Brenda, Galilea, y que puedan... Sí, Sí, aquí estamos. Es que estaba pensando en el ejemplo. sí. A mí me parece que a lo mejor un elemento impuesto podría ser, no sé, en algún momento, a veces pienso que el asunto de la lengua, por ejemplo, en México, cuando asisto a algunos eventos, ¿no? De diversas temáticas, en alguna ocasión fui testigo de que en estos eventos eh, venían ponentes de otros países que no hablan el español. Y bueno, son eventos donde se traduce con diadema o en vivo, alguien más traduce lo que se está diciendo. Pero me llamó la atención una vez que asistí a un evento de videojuegos que una invitada venía de Londres a explicar, pues a exponer lo que ella había hecho, una joven muy talentosa que hablaba de su videojuego que había elaborado. Y toda la sala se tornó, eh, pues prácticamente todo el mundo hablando en inglés, ¿no? Yo soy muy mala con las lenguas, no aprendo fácilmente una lengua. Entonces, para mí fue como de pronto estar trasladada a un espacio en donde parecía que era como anormal no hablar inglés, ¿no? Y después yo pensé, bueno, estamos en nuestro país y si esto ocurriera en otro país, o sea, la gente también se desdoblaría lingüísticamente para pues no sé, ¿no? Responder ante el invitado, que en este caso pudiera ser cualquiera que hable español, ¿no? Lo harían en realidad. Y entonces eso me hizo comprender a mí también esta cuestión de las lenguas que también aquí en México se hablan, ¿no? Estas lenguas originarias y cómo es que dentro de tu propio país te sientes como un intruso, porque yo me sentía así de pronto en ese espacio, ¿no? Dije, no, o sea, aquí ¿qué estoy haciendo aquí? No entiendo nada, ¿no? Y todo el mundo pareciera hablar en otra lengua y de pronto te trasladas a otro lugar. No sé si eso aplique como un elemento de cultura impuesta, porque, o no, o apropiada, o no sé exactamente dónde ubicarlo, porque asumimos que debemos, que es como algo que no debiese faltar, ¿no? Hablar otra lengua en razón de que hay un tercero invitado hablando en ese sentido. Entonces, nos deshacemos de nuestra propia lengua para poder apropiarnos de la del invitado y entonces poder seguir como la tónica del discurso, ¿no? Entonces, esa parte me ha ocurrido en varias ocasiones en diversos eventos. Creo que somos muy dados a veces a esto y a rechazar también las lenguas, sin embargo, por otro lado, rechazamos las lenguas originarias, ¿no? No nos preocupa dominarlas, no nos preocupa, siquiera nos interesa conocerlas. Entonces es un poco raro cómo se dan estas interacciones, ¿no? Sí, por supuesto, muchas gracias, Brenda. Y creo que en lo que comentas, por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, el tema de las propias, ¿no? Sería como que más bien tú te das cuenta de que pues estás en tu país y pues la persona que viene pues debería de hablar en español, ¿no? Pero empieza a hablar en inglés. Y entonces vemos que hay elementos eh, culturales ajenos en el cual la gente, pues primero, eh, empezamos a ver, por ejemplo, yo lo pondría como cultura enajenada, ¿no? Como, como los compañeros que estaban ahí como el ejemplo que nos pones del videojuego, pues ellos estaban completamente enajenados y que más bien ahí es donde pareciera que quien tuvo una cultura impuesta, pues fuiste tú, ¿no? Porque los otros compañeros, pues la asumieron como de manera enajenada, donde dijeron, ah, bien, pues nosotros no tenemos decisión en eso. Entonces, si ella habla en inglés, pues nosotros vamos a hablar también en inglés para que nos entendamos bien con ella y vamos
vamos a permitir generar el conocimiento, pero no se pensó en los otros, sino más bien se pensó desde la individualidad y entonces empezaron a hablar en inglés, ¿no? En inglés, aunque también estaban en México y que estaban hablando español, pero como estaban con una persona, que habla inglés, pues entonces tomaron la decisión de usar la lengua. Pero no así contigo, ¿no? Tú dijiste, bueno, es que pues no soy tan buena para el inglés, entonces, ¿qué hago? Si todo el mundo está hablando inglés así súper padre y yo no puedo, y pues te condiciona el contexto, entonces prácticamente te imponen ese elemento enajenado y que tú ya no tienes el poder de tomar una decisión. Claro, en ese contexto sí puedes tomar una decisión y salirte, pero también quieres la información que se está proporcionando, entonces que eso te lleva a que como ya no tienes tú la decisión de si aprender o no el inglés, sino que más bien ahora te dicen, no, pues ahora tienes que tomar una decisión, tienes que aprender inglés y que ya no son para los fines que tú estás deseando como persona, sino más bien para cumplir los fines que te condiciona el contexto en el cual te encuentras en ese momento. Y bueno, ahora escuchamos a Galilea. Bueno, me quedé pensando, de hecho, en los ejemplos y concuerdo con Brenda porque la mayoría de las veces en los que estamos en algún evento está muy presente cuál es como una cultura dominante, ¿no? Y cuál es a la que debemos seguir, pues, en nuestro entorno. Entonces, estaba pensando justamente aquí en la enajenada sobre la siembra del maíz transgénico, ¿no? Cuando llegaron, no me acuerdo qué compañía es o qué semilla es, el nombre pues de quien los produce, que llegó de Estados Unidos y que ya estaba impuesto a los agrónomos, pero que los los agricultores, perdón, no querían sembrarla porque sabían que esa semilla iba a hacer que sus tierras ya no fueran fértiles. Entonces, a la vez puede ser como una cultura autónoma de decidir sembrar, como aquí lo ponen, pero a la vez es enajenada porque pues no tienen, o no, impuesta porque no tienen otra opción, ya que se las está dando el gobierno, ¿no? Y aparte de ser, pues de tener un costo menor, que aparte lo tienen que comprar más bien. Entonces me quedé pensando en los dos lados, o sea, en el lado de un individuo, de a lo mejor una cultura dominante en el que estamos a diario, que vemos una interculturalidad muy pública o que se le da mucha continuidad siempre y cuando viene desde de estos países primermundistas o de culturas dominantes, por ejemplo, la inglesa, la francesa, pero cuando hablamos de las culturas nacionales, de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, es un poco más privado o tienes que indagar un poquito más. Entonces sí me causó un poquito de conflicto ahorita pensar en ambos lados, más pues, porque aquí ya habían puesto el ejemplo. Sí, creo que ahí en lo que nos comentas, Galilea, tienes mucha razón, ¿no? Por ejemplo, el tema a veces, hay una cuestión de resistencia también cuando hablamos de las personas que están incorporadas a por ejemplo, la siembra del maíz, que es un poco del ejemplo que yo aquí les pongo, ¿no? De que tenemos el maíz criollo como un elemento cultural propio de nuestro país, ¿no? La manera en cómo nos vamos enajenando nosotros como personas es que de repente nos venden la idea de que no, pues es que el maíz transgénico es mejor, aguanta más el tema de las temporadas de sequía, aguanta más las lluvias, entonces es un maíz ejemplar, te dicen. Y dices, bueno, el campesino dice, bueno, yo tengo mi maíz, pero bueno, voy a incorporar el maíz transgénico.
y ya lo incorporan, pues sí, crece, resiste, y entonces ya como que ellos están decidiendo sembrar el maíz transgénico, pero va a haber otro sector de la población que no está de acuerdo con eso, pero que si las condiciones climáticas de su lugar hacen necesario el sembrar el maíz transgénico, pues entonces lo van a hacer, ¿no? Y que más bien entonces les empiezan a imponer un sistema que ellos no estaban contextualizados, pero que sí los obligan a generar estos espacios de fuerza y de convivencia, a veces conflictuante, día con día, ¿no? Entonces, son elementos, son contextos, son condiciones que a veces nos orillan, ¿no? Porque, por ejemplo, si quisiéramos nosotros aprender hasta hace algunos años, si queremos, hasta hace 1 año, 2 años, si queremos estudiar una maestría, un posgrado en cualquier universidad de nuestro país, si tú hablas una lengua originaria, pues está padre, pero eso no te garantiza que vas a entrar a la maestría, porque a fuerza, y tú no les suena para el inglés, entonces, pues, si no tienes el inglés, pues no puedes estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Galilea habla una lengua originaria y habla español y ahora quieren que aprenda inglés para poder seguir estudiando? Pues ya no es que decidas tú, sino que más bien si quieres estudiar, pues tienes que aprender inglés, entonces prácticamente te imponen y no lo decides tanto tú, sino que